¿Ustedes creen que España deba pedir perdón? Yo no. Perdón nos debe pedir la cuarta transformación por el relajo que están haciendo, por invadir las actividades que pertenecen a la gente, a la industria privada, por destruir la economía, por acabar con el sistema de salud, por destruir las exportaciones y las importaciones, por permitir que el crimen organizado crezca tanto que ahora pueda imponer aranceles, otra manera de llamar a los impuestos y sobornos, en todas las actividades económicas del país. Perdón nos debe pedir la 4T por seleccionar candidatos a gobernantes a través de una tómbola, gobernantes que han demostrado ser inútiles ante la situación que vivimos en el país. Perdón deberían de pedirnos los cínicos miembros del gabinete como Octavio Ramírez Oropesa, que después de pasar 6 años echando a perder Pemex, aceptó un cargo como director del Infonavit con la misión de crear una empresa de Estado que se dedique a construir casas. No estoy seguro que eso sea un premio como reconocimiento a su gran labor, ni de que sea una promoción por su buen desempeño. Además, el concepto mismo de la idea es tan inadecuado que lo único que generará será la reducción del sector constructor privado, con la consecuente disminución de empleos formales en el área, lo que provocará menor recaudación de impuestos en un momento en que el gobierno lo que necesita es dinero, como quedó de manifiesto desde el día 1 de este sexenio. Recuerden también que a menor oferta, mayor es el precio, y al disminuir las casas construidas en el país, el precio de las viviendas aumentará. Las leyes de la economía siempre se cumplen, como todas las leyes en el mundo, menos las de México. Perdón deberían de pedir Andrés Manuel López Obrador y Hugo López Gatell por haberse desentendido de manera tan nefasta de una pandemia que se sabía era mortal desde sus inicios, 4 meses antes de que llegara a México. Porque los señores hicieron todo lo que pudieron para no atender a los mexicanos afectados por el virus del COVID e incluso dejaron desprotegidos a los doctores y enfermeros al no brindarles el equipo y material adecuado para combatir la enfermedad. Eso llevó a que México fuera el segundo país del mundo en donde fallecieron más trabajadores del sector salud en proporción con su población. ¿Cuántos familiares o amigos tuyos fallecieron durante la pandemia? Bueno, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de ellos es responsabilidad directa de la dupla de López conformada por Andrés y Hugo. El resto, muy probablemente no hubiera habido nada que hacer para salvarles, pero no lo sabremos jamás porque ni siquiera se hizo el esfuerzo correcto. Perdón debería pedir la misma Claudia Sheinbaum por permitir que durante su administración en la Ciudad de México se utilizara ivermectina como medicamento antiviral cuando ya se sabía que no funcionaba en este caso en específico porque ya se había probado en otros países y lo peor, lo hicieron sin conocimiento de los pacientes que recibieron el tratamiento. Perdón debería pedir Claudia también por permitir que en México se siga utilizando la vacuna Abdalá contra el COVID, porque este medicamento, además de estar obsoleto, no está autorizado por la Organización Mundial de la Salud, lo que vuelve a todo este programa otra opción de financiamiento al gobierno de la isla, que solamente mantiene prisioneros a sus habitantes. Y de la vacuna Patria ni hablamos, porque después de 5 años ya nos dijeron que enfrentó grandes retos en términos regulatorios de infraestructura y disponibilidad de insumos y equipos, lo que significa que no sirvió de nada y que jamás habrá vacuna Patria. Perdón debería de solicitar Gerardo Fernández Noroña por haber convertido el Senado de la República en un circo del que no dejamos de avergonzarnos, por utilizar una tómbola para decidir el destino de buenos ciudadanos que cumplieron con todas las reglas y ahora se ven afectados por el mismo Poder Ejecutivo que juró durante su toma de protesta hace 2 semanas defender la Constitución. Vergüenza debería de darle al imbañable Noroña de que los inversionistas nacionales y extranjeros lanzaran un estate quieto cuando le dijeron que si no hay condiciones de trabajo y no se les garantiza el Estado de Derecho, se van. Perdón debería de pedir por seguir utilizando el sexenio de Felipe Calderón como muestra de un gobierno usurpador cuando él mismo cargó las cajas vacías que decían él y Claudia Sheinbaum que contenían las pruebas del fraude. Fraude que nunca pudo ser comprobado públicamente, aunque siempre dijeron tener la evidencia a la mano. Perdón deberían de pedir los matraqueros de la 4T por darle otro puesto más a Martí Batres, el impresentable ciudadano chilango que se encargó de distribuir heces fecales en la leche barata que vendía el pueblo, porque lo nombraron director del ISSSTE en este sexenio, y la verdad es que siempre ha sido muy mediocre en su desempeño en donde lo pongan. Eso sí, siempre ha sido muy leal, como cuando recolectaba maletas de dinero para Andrés Manuel López Obrador en la época en la que estaban en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan?
Perdón debería de pedir Andrea Chávez por la doble moral utilizada constantemente en sus discursos feministas, porque aseguran que ella se comprometió a honrar la demanda de miles de mujeres que la empoderaron y la colocaron en el puesto que tiene hoy, pero que jamás dijo nada cuando Morena buscaba darle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, quien siempre ha sido acusado por grupos feministas de haber violentado y mancillado algunas de ellas. Perdón deben pedir los hipócritas miembros de Morena que al amparo del poder y de su familia hacen negocios turbios y dinero con las reglas que ellos mismos imponen, como Antonio Flores Guerra, el diputado local de Coahuila, que es hermano de la alcaldesa morenista de Musquis y que ha logrado convertirse en proveedor intermediario de carbón para las plantas termoeléctricas de Nava, y a quien se le tiene que vender el carbón a un precio barato si es que deseas venderlo, porque si no, pues nadie más te lo compra. Perdón deben de pedir a aquellos que solicitan y promueven la desaparición de institutos autónomos como el INAI, porque es precisamente a través de esta institución que nos damos cuenta del despilfarro y los saqueos de los políticos al erario del país. Claro que lo que quieren desaparecer, claro que quieren hacerlo y dejarlo en manos de la secretaria de Gobernación, ya que entonces ella misma podrá, a discreción, decirnos de qué sí nos podemos enterar y de qué no, y hasta dónde, y nos podrá decir mentiras y nosotros ni cómo comprobarlo, porque la información no estará disponible para los ciudadanos. Te voy a dar 5 minutos para sacarte a toda la gente. Te voy a sacar a la fuerza. Así amenazó el mando policial a trabajadores del Poder Judicial que protestaban a las afueras del Palacio Nacional. Y los gobernantes hipócritas deberían de pedir perdón por su actuar, ya que fueron ellos quienes dijeron que jamás se reprimiría una manifestación y se callaría a los ciudadanos, cosa que sabemos es falsa por las constantes amenazas contra los opositores al régimen y a los videos que confirman que las policías tenían orden de atacar a los manifestantes. Pero ya lo dijo Claudia, ella gobernará para el pueblo y a la oposición la atenderá la secretaria de Gobernación. Declaración que deja ver que igual que Andrés, o estás con ella o estás contra ella. Y yo estoy en contra de ella porque está destruyendo a mi país. Perdón debe pedir Ricardo Anaya por apoyar a Morena, aunque sea de manera velada, y yo no lo perdonaré por haber logrado que Noroña fuera elegido presidente del Senado este año. No lo perdonaré por haber destruido a un partido de oposición como el PAN. No lo perdonaré por haber forzado su candidatura en el 2018, aun y cuando se sabía que jamás podría competir con el PG. No lo perdonaré por apoyar la aberración andante en que se ha convertido Andrés Chávez, abusando de una ley que está mal redactada y que da prevalencia en las mujeres sobre los hombres, causando así que no se cumpla aquello de que ante la ley todos somos iguales. Perdón tiene que pedir el ejército, que a tan pocos días de tener un nuevo comandante supremo ya ha cometido más de 4 masacres contra civiles desarmados en todo el país, incluso algunos de ellos eran migrantes asiáticos y africanos. Perdón tienen que pedir por la enfermera de Nuevo Laredo que fue baleada por la Guardia Nacional. Perdón tienen que pedir por decir que no podían hacer nada en Culiacán. Perdón tienen que pedir por asesinar a civiles y ocultar sus trapacerías. Perdón tienen que decir por destruir la ecología en Yucatán. Perdón por destruir los pocos rasgos de dignidad que nos quedaban a los mexicanos.